Sandra Suárez, una mujer de avanzada, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero, una ejecutiva con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado, exgerente general del Grupo Semana y reconocida este año como Mujer de la Década por el Women Economic Forum. Sandra nos cuenta en este episodio cómo descubrir nuestro poder personal, ese que se fortalece con el liderazgo consciente, la comunicación efectiva, la gerencia con propósito y la capacidad de construir desde el equilibrio entre la razón y el corazón. Un episodio para todos los que creen que su mejor versión aún está en construcción. Bueno, Sandra, bienvenida, yo creo. Estamos felices de tenerte en el set. Y yo también feliz de estar aquí con ustedes. Ay, muchas gracias. Sandra, cuando vemos tu trayectoria, cuando vemos tu historia, decimos, wow, qué mujerón, ¿cómo hace uno para tener esos frutos en su vida en que hay que creer, de que hay que deshacerse, que hay que hacer para producir el impacto que tú has producido en tu vida, en las personas que te rodean y en los lugares en los que te has desempeñado? Pues yo creo que eso es una mezcla de convicción, de conciencia, de preparación, de cómo evolucionas en la vida. Cuando uno arranca en sus primeros años y empieza a pensar qué le gusta, dónde quiere estar, qué quiere hacer a futuro, hay que recorrer un camino. Y en ese camino pues pasan muchas cosas, que hablaremos de esas cosas aquí. Yo creo que es esa mezcla de creer, de hacer y de poder buscar impactar y generar resultados. Me encanta. ¿Cómo empieza esa mezcla en tu vida? ¿En qué momento te das cuenta que quieres servir, no? Porque si vemos tu trayectoria, la línea transversal es servir. Pues yo, desde que tengo uso de razón, empecé a pensar qué vida quiero. Y en esa vida que yo planeé y que yo, digamos, como que en ese momento concebí, yo creo que la vida es una elección y que la puedes diseñar y además también puedes cambiar de opinión, porque muchas veces como que nos quedamos en ideas fijas y realmente tú puedes hacer un plan y cambiarlo en el camino. Lo que te motiva en un momento y a ti te gusta en otro momento, tal vez pierdes el interés por ese tipo de cosas. Entonces, desde que yo estaba joven, recuerdo que yo decía, de hecho, en mi vida inicial, yo quería trabajar en marketing, ser una ejecutiva en el mundo del mercadeo, tenía como unas aspiraciones en la creatividad y realmente yo estudié publicidad. Eso fue lo que me llevó a esa decisión de carrera. Pero mira que ya en la carrera y con las experiencias laborales empecé un poco también a cambiar de rumbo, a diversificar y a tomar otras decisiones. Yo soy una mujer apasionada por el desarrollo humano, por el tema del liderazgo. Soy una amante ferviente de la protección y la defensa de los animales. Esa es como mi causa así importante. De hecho, tengo 10 perros, 4 gatos. ¿En tu casa? En mi casa. A mí me dicen, ¿tienes una fundación? Yo ayudo fundaciones, rescatistas y yo pues prácticamente, porque además todos son rescatados, adoptados. Eso te iba a preguntar. Inclusive con circunstancias de salud, pero bueno, eso es parte, digamos, de esos sueños y de esas necesidades también de servir y apoyar y vincularse a una causa. Entonces, yo arranqué y, por ejemplo, yo soy una mujer que yo tomé la decisión desde muy joven de no tener hijos, que es algo que en algunos momentos de la historia como que sonaba raro. Claro. Es decir, en mi juventud, cuando yo decía, pues mis papás me decían, no, es que todavía estás muy joven, más adelante, pero yo tengo esa firme convicción porque yo considero que la vida uno la puede planear con base en sus intereses, en sus motivaciones. Y, por ejemplo, yo tomé esa decisión, a pesar de que estuve casada 10 años, soy divorciada, yo tomé la decisión de no tener hijos. Era algo
que no me movilizaba y que no me sentía con esa vocación. Yo dije, yo tengo mi vida para otras cosas. Es totalmente respetable y así lo veo y así lo digo. Claro. Hacer elecciones. Me parece perfecto una mujer o un hombre que deciden no tener hijos, como el que decide tener una familia. Creo que son las opciones y las opciones acordes con algo clave, que es congruencia con tus valores principales, que es lo que usamos. Yo también soy coach. Quienes somos coaches, ese tema de descubrir esos que en inglés llaman los core values o los valores principales es fundamental, porque la vida feliz y satisfactoria es la que está congruente con tus valores. ¿Cómo descubriste esos core values en tu vida? Yo creo que al principio un poco silvestre y después ya con técnicas y coaching. Cuéntanos esa experiencia silvestre, por favor. Pues tú vas, es que uno va en piloto automático al principio. Sí. Cuando, que no hay tanta conciencia, tantas herramientas, no hemos estudiado tanto, digamos, pensemos en la adolescencia. Sí. Es como ensayo y error. Tú vas midiendo, hay cosas que te gustan, cosas que no te gustan, hay mucha presión social. Los adolescentes experimentan mucha presión social. De hecho, yo digo, si uno supera la adolescencia, supera cualquier cosa, porque es una época muy incómoda, de ajuste, de encaje, de presión social, de acomodo. Realmente a mí me parece la adolescencia muy retadora, para el que la vive o sufre, como para el que la acompaña, para los padres y para los que están viviendo la etapa. Entonces tú vas en la vida descubriendo cosas a medida que avanzas. Yo, por ejemplo, descubrí un tema y es que a mí me encanta, yo soy introvertida. La gente tiene un mal entendimiento de eso, porque la introversión y la extroversión son tipologías de preferencia de personalidad. La gente piensa que el introvertido es tímido y están totalmente equivocados. La introversión y la extroversión tiene que ver cómo te cargas de energía y cómo te drena la energía. Las personas introvertidas tienen un diálogo interior muy rico y disfrutan mucho y se recargan en soledad. Y el estímulo externo les drena la energía. Y los extrovertidos todo lo contrario, necesitan mucho estímulo externo y cuando están solos les drena la energía. Entonces, a mí me fascinaba la lectura. Para mí las vacaciones ideales era ir a sacar unos libros de la biblioteca, leerme los libros, estar como en un espacio tranquilo. Los animales, me imagino. Los animales. Yo nunca fui, yo digo, no fui rumbera ni cuando se usaba. O sea, no era de fiestas, no, eso no era algo que a mí me atraía. Pero yo pensaba en esos momentos como que algo malo había en mí. O sea, como que no encajaba en ciertos escenarios. Contra la corriente. Claro, pero uno descubre, y yo creo firmemente eso, que la vida es de elecciones. Y las elecciones que haces en el presente son las que construyen tu futuro. No es, la gente piensa, el futuro que llegue, vamos a ver qué va a pasar. No, te equivocas. Lo que va a pasar es lo que decidas hoy. Claro. Y la gente piensa que el futuro es algo que le va a llegar y que lo va a sorprender. Pues no, el futuro lo fabricas y lo siembras hoy porque lo cosechas después. Entonces, el control de la vida de una persona está en sus manos. Sus circunstancias no tienen por qué definir su futuro. De acuerdo. Tener un origen y una situación inicial compleja no quiere decir que eso es una sentencia futuro. Sí, no quiere decir que es la vida que te tocó, ¿no? Porque cuando hablamos con muchas personas dicen, esta es la vida que me tocó y de aquí no hay cómo salir o de aquí no hay cómo cambiar el futuro. Pero tú nos estás diciendo la vida es de elección. Clarísimo. Cuentan. Y de convicciones. Y de convicción, de descubrir esos que también te digo, me encanta tener determinación y convicción, pero también flexibilidad, porque nada está escrito en piedra y como te decía ahora, cambiamos de opinión, cambiamos de gustos, cambiamos incluso de vocación. Pensamos yo era la ejecutiva de marketing, pero después dije, pero también me gusta esto y me gusta esto otro.
vamos evolucionando y en esa evolución vamos encontrando nuevas cosas y nuevos caminos. Además, creemos que somos buenos para una sola cosa, ¿no? Creemos que si somos de marketing no podemos entender los números o no podemos entender cosas de ingenieros o no podemos crecer a lugares de liderazgo como los que tú has crecido, ¿no? ¿Tuviste que derribar alguna creencia para crecer en esos roles? Uy, muchísimas. Yo creo que hay creencias sociales Sí. que uno las compra. Sí. También creo que hay creencias limitantes personales, pero también creo que hay creencias potenciadoras. Entonces, las creencias, hay unas que te limitan, pero por ejemplo, yo siempre he pensado que las mujeres podemos hacer de todo. Eso en mi vida es una creencia potenciadora, siempre. ¿Y de dónde lo He crees? pensado eso. Yo no sé, yo creo que desde niña, desde la familia, desde el colegio, yo siempre pensé las mujeres están en condiciones y estamos en condiciones de generar transformaciones, cambios, de generar impacto. Esa es una creencia potenciadora. Pero claro que tuve que pasar por muchas creencias limitantes y retar. Yo tengo algo y es que a mí como me fascinaba la lectura, yo tengo en mis fortalezas el aprendedor. Yo soy una aprendedora. Yo soy totalmente abierta a entender el mundo y la perspectiva de otras personas, que incluso pueden ser súper diferentes a mí, pero lo veo no desde el juicio, sino desde la curiosidad. Cuando yo me siento en una mesa y alguien está diciendo cosas con las que yo no me sintonizo para nada, estoy siempre pensando qué hay detrás, esa persona por qué piensa así, qué creencias tiene, como que más desde una curiosidad que desde un juicio. Pero ¿cómo llegas a ver a las personas desde la curiosidad y no desde el juicio? ¿Qué tienes que romper en tu vida o qué tienes que creer en tu vida para evitar irte en contra de las personas? Porque nos pasa un montón. Pareciera que todo el que piensa diferente a nosotros está mal, pero pues tenemos 300 billones de conexiones neuronales distintas cada uno y creemos que todos tenemos que pensar igual, ¿no? ¿Cómo haces para llegar a ese punto que tuviste que cambiar, que tuviste que derribar para hoy de manera natural darte la oportunidad de entender, de oír, de buscar desde dónde te están contando o están teniendo esa opinión? Cuando tú ves la vida desde el juicio, estás sufriendo. Porque si yo todo el día pienso, esta persona no debería ser así, sino así como yo pienso. Esto no debería ser así, sino de esta otra forma. Estoy haciendo todo el tiempo juicios y estoy mortificada. Y te estás perdiendo de todo. Sufriendo. Puedes aprender de todas las personas. Y como yo no quiero una vida de sufrimiento, y yo siempre digo, no quiero tener vocación de mártir, tampoco quiero una vida satisfactoria, de servicio, de poner las capacidades, de ayudar gente, de el autodesarrollo. Ahora hablamos de eso. Entonces, eso me hizo mucho clic y dije, claro, hay 1000 verdades solo en un espacio muy pequeño, entonces son millones y perspectivas y por las experiencias. Cada persona tiene un mundo interior muy rico porque es con base en lo que vivió, en lo que aprendió, en lo que conoce, en sus talentos, en sus capacidades. Entonces hay es como infinito el conocimiento. Si uno piensa que lo que uno sabe es lo que es, no, va a sufrir eternamente. Entonces ahí eso me hizo clic y dije, bueno, yo pienso unas cosas, creo unas cosas, pero hay otro montón de posibilidades. Las voy a mirar y me voy a retar, porque yo digo, yo pienso esto, pero ¿y qué tal si no es eso? O sea, como que siempre estoy retando, cuéntame, y me da interés genuino y curiosidad. Yo le pregunto a la gente, ven, explícame, ¿y por qué dices eso? Claro. Pero mira, en la discusión, por ejemplo, política, es súper ideologizada, es súper limitante y es llena de odio. Claro. ¿Por qué es llena de odio? Porque esa gente extrema está sufriendo. Claro. Esa gente sufre. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Claro. Entonces, ves, un país necesitaría poder tener esa apertura a aprender,
a compartir y a interesarse en lo que los demás piensan, a poder tener un diálogo constructivo, a poder, digamos, intercambiar. Hay veces tú ves discusiones que tienen cero intercambio, solo posiciones. Yo estudié en Harvard y una de mis áreas de concentración fue la negociación y la resolución de conflictos. Uno ahí aprende que para negociar tienes que entender intereses y no posiciones. De acuerdo. Tú no puedes defender posiciones. Si yo digo, yo pienso así y tú piensas de otra forma, pues ahí no hay ninguna negociación. No, Porque ni tú creas tienes valor una- compartido. Nada. Simplemente Posición y buscar- posición. Entonces hay dos posiciones y ya. Eso ya. no conduce a nada generativo. De acuerdo. Eso es súper limitante. De acuerdo. Cuando entiendes el interés del otro, pues sabes cómo construir valor, ¿no? Y muchos conflictos se resuelven mucho más fácil de lo que piensas a la hora en la que te sientas en la mesa, ¿no? Así es. Bueno, cuéntanos un poco en qué momento de tu vida te empezaste a interesar por el desarrollo humano. Dices, soy una apasionada por el desarrollo humano. Nos cuentas que eres coach, nos hablas de la riqueza interior y de cómo en tu propia vida ves los frutos y te das la oportunidad de conocerte. ¿En qué momento de la vida empieza esta curiosidad o dices, me encanta esto, voy a crecer en esta área? Sí, mira, cuando yo salí de la universidad estaba en modo desempeño, es decir, enfocada en la tarea, en el resultado, en lo que hay que hacer. Y cuando uno sale al escenario laboral y te contratan, tú eres un contribuidor individual, porque depende tu éxito de lo que tú haces, de lo que tú piensas, eres un hacedor. Y para eso te contratan, recién salido de la universidad. La evolución de carrera, tú después ya pasas a un estado de contribuir a través de otros cuando tienes gente a cargo y luego una contribución estratégica y directiva. Entonces, esa es como una ruta de carrera. Pero cuando yo salí de la universidad estaba en modo desempeño. Es decir, claro, no tenía gente a cargo, no tenía esa responsabilidad. Entonces, ahí estaba totalmente enfocada en el hacer. En resultados, en entregar a tiempo las tareas en el trabajo y demás. Cuando la evolución te lleva, por ejemplo, yo tuve unos ascensos muy tempranos en mis... ¿A qué edad te ascendieron por primera vez? Pues mira, yo en mi primer trabajo, al año y medio, tuve un ascenso. Ese fue, yo trabajaba en una agencia de publicidad. Sí. Y ahí tenía un par de personas a cargo. Claro, hay que cambiar el liderazgo. Claro, de comunicar mejor, dar indicaciones claras, Ayudar a tener, crecer. claro, en ese momento yo ni pensaba en crecer, apenas estaba en el proceso de lograr resultados, pero con otros. Claro. ¿Cierto? No tenía tanta conciencia a inicios de mi carrera como de la responsabilidad del desarrollo de otras personas ni de talento. Estaba sumamente joven, entonces ese era un camino. Pero te digo que algo que descubrí y yo siempre lo uso es el autoconocimiento es la base del autodesarrollo, definitivamente. ¿De acuerdo? Cuando tú ya sabes y te conoces muy bien, o sea, el trabajo interior tiene que ser prioridad. Si tú no te trabajas, no puedes desarrollar muchos otros talentos. Entonces, empecé como ese camino del autoconocimiento. Yo me acuerdo que en esa época había una cosa que se llamaba el método Silva de control mental, ese tipo que eso claro. era... Yo me acuerdo que hice ese curso, eso todavía está vigente, ¿sí? Pero pues evolucionado. Entonces, empecé en un trabajo como de autoconocimiento y autodesarrollo. ¿Motivada por las ganas de crecer y dar resultados? Sí, motivada por eso y también por esa curiosidad. Como también tenía un entorno, mi mamá también me estimulaba mucho ese tipo de temas. Entonces creo que el entorno familiar me decía, no, hay este curso, o sea, como que también era un tema de exposición. Entonces yo con ella he compartido a lo largo de la vida también ese tipo de cosas. Que eso ayuda un montón, porque ahí es donde se forman valores. La familia sí considero que es un eje central del aprendizaje. Es decir, muchos
padres hoy en día le atribuyen mucha responsabilidad al entorno educativo, pero es compartido. Yo creo que hay las dos cosas. Los dos entornos son muy importantes en la formación y en la formación en valores. Entonces, ahí empezó como ese tema, esa curiosidad y esa necesidad, pero realmente el apasionamiento por el tema de desarrollo humano sale de lo siguiente. Yo, después de haber estado en el gobierno y haber sido ministra, me fui a hacer una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard. Yo decidí escoger las áreas de liderazgo y de negociación y resolución de conflicto como las áreas principales de enfoque de mi maestría. Cuando empecé a trabajar y a ir a los cursos de liderazgo y a muchas actividades sobre temas de liderazgo, el Center for Leadership, retiros de liderazgo, un montón de cosas, ¿cómo te parece que ahí yo estaba todavía, que uno viene del gobierno, que hay que lograr resultados y demás, muy enfocada en resultados? Y en liderazgo, yo con la curiosidad de cómo ser mejor líder, y resulta que todo era desarrollo casi que personal. El liderazgo empieza por liderarte a ti mismo. Me encanta. El autoconocimiento, los test, cómo es tu personalidad. Yo decía que, o sea, yo entraba a una clase, no sé, yo tenía una expectativa de que los libros de liderazgo de Harvard en ese momento me iban a enseñar, no sé, para ser mejor líder. Sí, como una... todo afuera. Exacto. Cómo interactuar, cómo dar feedback, que estaba muy así. Cuando yo empecé a trabajar en esos cursos de liderazgo y hacer ensayos y demás, todo se basaba primero en autoconocimiento, en unos test, había que hacer unas reflexiones, y ahí fue como que dije, wow, el liderazgo sí requiere estar primero en un liderazgo personal y consciente súper fuerte, porque claro, tiene lógica, para estar bien tienes que trabajarte y ahí sí puedes servir y liderar hacia afuera, pero lidérate a ti mismo. Claro, entonces, es un reflejo. Claro, entonces eso fue lo que me hizo clic, tanto que cuando yo regresé y me gradué de la maestría, yo dije, voy a hacer una certificación en coaching, porque creo que el tema del desarrollo personal cobra cada vez más vigencia para tener más resultados, pero sabes también que descubrí que es muy interesante, cuando uno está bien, no solamente es que puede ser mejor líder, sino que tiene más bienestar, porque se siente mejor con uno mismo, porque entonces... Hasta tu cuerpo. Claro, entonces ahí empecé a descubrir como unas vertientes o unas palancas, unas áreas de la vida que te potencian un montón, y empecé a trabajar en algo que yo he llamado, y lo he registrado así, poder personal. Me encanta. Pero antes de entrar a poder personal, quiero preguntarte algo. Generalmente, o en estos tiempos, muchas personas creen que trabajar en tu autoconocimiento y autodesarrollo significa ir a terapia. Y entonces hay mucha gente que dice, yo no necesito terapia. Yo no tengo traumas, yo no tengo nada que sanar, ¿sabes? Porque pues además estamos bombardeados de sanidad. Y bueno, muchos necesitamos sanar, pero también se trata de resultados. Y me encanta el enfoque que le das y me encanta desde el punto en el que nos lo cuentas, porque son herramientas. No solo necesitas conocerte cuando necesitas terapia, cuando necesitas sanar, sino necesitas conocerte para crecer. Tú realmente viste en tu vida el cambio o recibiste los frutos y los resultados de empezar este proceso de autoconocimiento. Totalmente, porque mira, además yo lo veo así, autoconocimiento implica autorreconocimiento, y eso lleva a la autoaceptación. Que es lo más difícil. Porque es como sentirte bien, saber qué tienes para ofrecerle al mundo, saber cómo estar bien. Romper los estereotipos que seguiste, el molde. Eso es clave. Entonces,
esa sensación de bienestar y de sentirte bien y de que tus decisiones son libres y que pueden ser diferentes y no están como con una presión social y hay gente que vive la vida, no la vida que quiere, sino una vida un poco dirigida por los demás. Claro. Cuando tú puedes hacer tus elecciones, tu vida cambia, tu bienestar, tus posibilidades de impacto, tu felicidad. Entonces, mira, hay una historia que a mí, de un libro que me encantó, de una enfermera en Australia que cuidaba enfermos terminales. Y ella escribió un libro y decía, ¿cuáles son los 5 arrepentimientos de los pacientes terminales, de quien ya se va a morir? ¿Qué conversaciones tenía ella? A ella le ponían a cuidar el que se muere en 8 días, el que se muere mañana, gente que ya se va a morir, ya desahuciada. Y uno de los arrepentimientos es, no debía haber vivido la vida que otros querían para mí, sino la que yo quería. Y es tenaz llegar hasta que ya te vas a morir y te diste cuenta de eso. Otro es, debí haberme enfocado en ser más feliz. Entonces, la señora dice, mire esta reflexión, y esos son lugares comunes. Los lugares comunes. Por ejemplo, la otra es, debí haber sido más explícito con mis sentimientos. Decirle a la gente que la quiero. Ser más, o sea, somos muchas veces más tacaños con esas expresiones de afecto, de amor, de cariño. Entonces la gente se arrepiente de eso. Esas son unas reflexiones que uno dice, uy, no quiero llegar allá. Sí, no, por favor. Me encanta que ella haya recogido ese conocimiento y me encanta que lo pueda aplicar y no tenga que estar en esa situación. Entonces, tú puedes elegir la vida que quieres, desprendiéndote de muchos temas, como por ejemplo la aprobación social. Este es un tema, claro, somos sociales, donde las personas tienen que entender que tienen la opción de elegir la vida para servir, para ser más felices, para estar mejor consigo mismo. Entonces tú decías ahora, ¿por qué hay gente que piensa que solo ir a terapia, digamos, no está en eso? Yo creo que hay personas que viven la vida, que yo digo, nacen, crecen, se reproducen y mueren, que nunca se les pasó por la cabeza hacer un proceso de desarrollo. Y hay personas que tienen un proceso evolutivo interesante. Ojalá todos pudiéramos siempre ser mejores personas, desde el inicio hasta el final de nuestras vidas, un proceso evolutivo creciente, aportante a la sociedad y a los demás. Además, porque todos tenemos la capacidad, ¿no? Así Se trata es. de decisión. Mira, todas las personas tienen talentos, todas. Descubrir los talentos también es un gran reto, es autoconocimiento. Entonces, pero mira este fenómeno que pasa. Hay 1000 caminos. Tú puedes elegir la meditación, el mindfulness, hacer yoga. O sea, ya hay muchas formas de transitar ese autodescubrimiento, ese ser mejor. Estudiar, autoestudio, leer. Hay un montón de caminos que no necesariamente son terapia. Un coach, un mentor. La mentoría es súper útil. En quienes trabajamos hemos tenido mentores, nos han marcado la vida. Estudiar, hay muchas cosas y hay algo. Hoy no hay barreras. ¿Por qué? Nunca antes en la historia de la humanidad, nunca antes, habíamos tenido las posibilidades que tenemos hoy de conocimiento, de información y gratis. Tú puedes hoy ser experto en inteligencia artificial por YouTube sin pagar. Sí, con un teléfono en la mano. Si pagas, claro, hay unos cursos, unas mentorías, unas masterclass magníficas que te ordenan esa información, porque también eso, digamos, te acelera en el tiempo y te organiza la información, porque también hay todo tipo de información. Hay información también de mala calidad. Entonces, parte de lo que las instituciones educativas hacen es curar el contenido y darte valor en qué realmente lo que te acelera el conocimiento. Entonces yo soy muy fan del autoestudio, pero también soy una consumidora consumada de cursos, de infoproducto. Me encanta, de las mentorías online. Me gusta muchísimo poder descubrir grandes talentos en cualquier parte del mundo de quien yo pueda aprender. Pero te voy a decir una cosa.
Las mujeres somos mucho más orientadas a trabajar los temas de desarrollo personal. ¿Por qué crees que Los hombres son los que tienen más esa creencia limitante que tú dices. Y te lo voy a poner así. Tú vas a un curso de meditación y el 85% son mujeres. Vas a una masterclass de desarrollo de liderazgo y el 85% son mujeres. O sea, es impresionante. Pero las mujeres creo que tienen una mayor, digamos, orientación o conceptualización de que eso es parte de la tarea que hay que hacer en la evolución, y tal vez los hombres son con creencias más limitantes en el sentido de yo no necesito terapia, yo estoy bien, y me parece que la sociedad tiene que avanzar en eso. o también tienen miedo? Tienen También, miedo levantar de el vulnerabilidad. tapete y encontrar lo que no han querido encontrar, ¿no? También, eso también. Entonces, pero es muy común. Yo veo los cursos, las clases, todo este tipo de aproximaciones, mayoritariamente mujeres. Es impresionante. Es que imagínate, cuando yo dicto mi charla, Agentes de Cambio, la dicto a hombres. Obviamente la asistencia no es igual que en una charla de mujeres, pero los hombres hablan mucho de lo que el machismo les dejó a ellos. Y parte de lo que dicen, oye, es que me toca ser perfecto. Es que como soy el hombre de la casa, no me puedo equivocar. Como soy el hombre de la casa, tengo que liderar. Como soy hombre, no puedo llorar. Y por cada mujer que se suicida en Colombia, se suicidan 13 hombres. Entonces, yo creo que de alguna manera el machismo también ha afectado a los hombres y todavía no hemos entrado en ese proceso. Bueno, gracias a Dios por Juan Pablo Raba, que ya entró en ese proceso y tiene llorando a muchos y sanando a muchos. Pero creo que nos falta entender que el machismo también afectó a los hombres y que ellos también necesitan salir de ahí, que Claro. ellos necesitan evolucionar, porque muchos, es muy chistoso oírlos, me dicen, Andrés, que el carro se daña y yo abro el capó porque toda mi familia está esperando que si se varó el carro yo sepa cómo arreglarlo y yo no soy mecánico de autos y digo, así es grave, llamemos al seguro y no tengo ni idea de lo que pasó. Porque pareciera que hay una creencia social que los hombres tienen que solucionar, porque por naturaleza ellos son solucionadores, ¿no? Entonces yo creo que les cuesta mucho también entrar en este mood de autoconocimiento, de autodesarrollo, de poder aceptar y de poder sacar de su vida esa creencia que los limita a, tú ya vienes equipado y te tocó ser y te tocó solucionar y no puedes evolucionar porque no puedes aceptar que te equivocas o porque no puedes aceptar que te duele o porque no puedes llorar. Y lo que pasa es que también en la educación, incluso en colegios mixtos, al hombre le inculcan mucho la individualidad y lo competitivo, y a la mujer lo cooperativo. Entonces, si una mujer tiene algo, le estimulan, es un tema, digamos, cultural, le estimulan con las amiguitas, entre todas. Las mujeres tenemos un sentido de cooperativismo y de colaboración muy grande. Y eso se ha estimulado desde la infancia. Entonces, mira que a los niños, eso, lo competitivo, el deporte, No, y la los testosterona temas además. individuales. Y a las niñas es más una cosa más grupal. Entonces yo creo que para nosotras es más natural, por eso tan bueno tener y pertenecer a comunidades de mujeres. Porque además como que se van reforzando ese tipo, digamos, de actividades que hemos vivido toda la vida. Las mujeres funcionamos sumamente bien y por eso también somos cuidadoras y por eso también nos preocupamos tanto más allá de lo propio, del individualismo, es de los otros que estén bien, de la sociedad misma. Sandra, hablemos de poder personal. Estamos bombardeados del poder del amor, hablamos de muchas fuentes de poder, pero el poder personal es algo que la mayoría no conocemos. Y que cuando yo te oí por primera vez, dije, wow, habían cosas que ya practicaba en mi vida, pero que me había costado muchas lágrimas llegar allá. Y que cuando uno tiene el conocimiento, definitivamente dice, ¿qué herramientas?
Cuéntanos un poco cómo desarrollas esta teoría del poder personal y qué herramientas le puedes entregar a nuestra audiencia para que empiecen a aplicarlo en sus vidas. A lo largo de todos estos años y estudiando y trabajando como coach y demás, y también como directiva en compañías y con grupos grandes, siempre me preguntaba qué es lo que hace que una persona sea más productiva, pero también más poderosa, Que más crezca, potente, más porque potente. Hay gente que es productiva pero no crece. Así es. O no está en bienestar. Hay gente productiva e infeliz. Sí. Entonces no se trata de eso. Sí. Entonces yo dije, hay algo, hay como un fuego interno. ¿Y qué potencia eso? Todo el mundo lo tiene, pero hay que activarlo. Ese poder personal se activa trabajando ¿en qué? ¿Cuáles son como los pilares del poder personal? ¿O qué me habría gustado a mí aprender antes? ¿O que me enseñaran? ¿O qué necesita una persona en su adolescencia para activar ese poder personal? Entonces, yo considero que hay 4 pilares. El liderazgo consciente, que tiene como punto de partida el autoconocimiento. O sea, Ese señor, liderazgo si usted consciente. quiere tener poder personal, tiene que darse la tarea de conocerse. Así es. Lo que nos gusta y con los que no. Así, conózcase, acéptese, entienda usted cómo funciona. Pero el liderazgo consciente es una palanca fundamental para activar el poder personal. El otro es la gerencia, las capacidades gerenciales. ¿Qué son las capacidades gerenciales? Es que lo que te propongas lo puedas lograr manejando los recursos. Gerenciar es gerenciar recurso, como dicen, recurso humano, técnico, financiero. Tú tienes una meta, hacer que las cosas pasen. Eso es gerenciar. Tú gestionas, tienes esa meta y gerencias unos recursos con una metodología, con un proceso y se da un resultado. Hay todas unas discusiones que son un poco filosóficas que yo no comparto y es mejor líder que gerente. Perdóname, si el líder es pésimo gerente, pierde totalmente la credibilidad. Totalmente. Yo no quiero tener un jefe que sea un líder Inspira, mal gerente, pero entrega resultados. pero inspira de que echando un Cuando- discurso. De acuerdo. Entonces, para mí, esto tiene que ir de la mano. Ser buen gerente es fundamental y no solo en el trabajo, en las áreas de tu vida. Gerencia tus recursos, humano, financiero, es decir, ¿cómo gerencias? Entonces, liderazgo, gerencia. Hablemos ahí un poquito de esa gerencia, porque estos pueden ser términos muy nuevos para muchas personas que nos oyen. ¿Cómo gerencias tu propia vida? La vida de Sandra, ¿qué herramientas aplicas para poder lograr tus metas? Hay muchas personas que nos pueden estar viendo y dicen, pero si yo nunca he logrado nada de lo que me propongo. Tips básicos de Pues tu mira, rutina, de yo cómo lo siempre- haces. En la planificación, yo creo que uno tiene que tener objetivos. Aquí hay algo que pareciera, digamos, como que se contrapone, porque muchas veces cuando los que estamos, digamos, con meditación y todo es, vive el presente. Pero vive el presente no quiere decir que no sin rumbo. planees el futuro, que no tengas objetivos. Sí, enfócate en vivir el momento presente, pero eso no significa que no pienses y proyectes un futuro. Entonces, lo primero en la vida es tener claro tus objetivos o para dónde vas. Porque como decía el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, si tú no sabes para dónde vas, pues cualquier camino te sirve. Claro. Realmente hay que saber qué quieres lograr, hacia dónde estás dirigida, qué quieres de tu vida y qué quieres para ti. No es lo que los otros quieren de ti. Por ejemplo, en coaching hay un ejercicio que es una herramienta, quienes nos están viendo, que es la rueda de la vida. Lo pueden encontrar en cualquier lado. La rueda de la vida para coaching. Ese es un ejercicio donde tú evalúas de 1 a 10 en una escala cuál es tu nivel de satisfacción personal en las áreas de tu vida. En romance, en finanzas, en crecimiento espiritual. Entonces, es totalmente subjetivo, es tuyo, Claro. porque es tu nivel de satisfacción. Hay gente, por ejemplo, si yo evalúo romance y yo me pongo 10,
yo, que ni tengo novio ni esposo y estoy sola, es mi evaluación, me siento plena con eso. Claro, Es totalmente subjetivo. Otra persona externa dirá, no, pues saco 0. la que está buscando claro. novio va por dice estoy 0. Entonces, esa herramienta la súper recomiendo porque es como un alto en el camino. Para la perspectiva. ¿Y dónde estoy hoy? ¿Y cuáles son las áreas de criticidad? Ay, no, saqué 3 en finanzas. Ok, todo lo tienes más o menos bien calificado, pero entonces hay que meterle más energía, más tiempo y más atención. Ese es el recurso humano más importante hoy en día, que es el tiempo sumado a la energía y sumado a la atención. Porque la gente muchas veces, por ejemplo, la calificación del estrés, es que estoy agobiada, tengo muchas cosas y no tengo tiempo. Lo que pasa es que no es solo el tiempo, es la combinación tiempo-energía. Uno hay veces tiene tiempo y lo desperdicia jugando en el celular. Sí. Porque no tiene la energía, no tiene en ese momento la motivación para sacar las cosas adelante. Entonces pongamos la gerencia. concentración. ¿Cómo gerencias tu propia vida? Primero, entiende dónde estás parado. Sí. Usa la rueda de la vida. Segundo, con eso, traza unos objetivos. Lo más importante, y siempre lo he dicho así, es tener claro los objetivos. En la vida, las decisiones que uno toma no deben ser enganches emocionales y demás, sino conforme a los objetivos. A mí mucha gente me dice, Sandra, ¿tú qué harías? Por ejemplo, yo estoy aburrida en el trabajo y me pasó esta situación, ¿tú qué harías? Yo le digo, depende de tus objetivos. De acuerdo. Tú quieres estar ahí, te visualizas ahí, Quieres permanece ahí y cambia tu actitud frente a tu entorno. Pero si tu camino es otro, entonces no hay como esa fórmula. Yo en tu caso lo que haría es tal cosa. Por ejemplo, en la vida personal. Hay gente que dice, me pasó algo con mi esposo y me quiero divorciar. Yo siempre le digo, ¿estás segura? ¿Cuál es tu objetivo? Claro. O sea, no te dejes como nublar el juicio. Primero el objetivo. Las circunstancias y las emociones, ¿no? Y tampoco tomar decisiones de largo plazo con coyunturas del momento. Dios, claro. O sea, pasa algo, en esa emocionalidad no tomes decisiones. Date un día, 2, o sea, respira. Que baja el calor del momento. Entonces, las personas gastamos mucha energía en general en demostrar que tenemos la razón y no en lograr los objetivos. Wow. Esa frase a mí me parece que es algo que uno necesita tener muy presente. Entonces yo siempre en mi vida las decisiones son con base en objetivos. Esa es como el tema. Y hay otra cosa, hay 2 frases, esa y hay otra frase que complementa que la uso un montón y es coopera con lo inevitable. Es decir, si yo salgo a la calle y me chocan, pues ya me chocaron, o sea, ya es inevitable, no puedo reversar, no puedo hacer nada. Entonces ahora lo peor que puedo hacer es empeorar la situación, ya ponerme furiosa, nada, ya me chocaron. Bueno, me bajo el carro, o sea, ya, coopera con lo inevitable. ¿Y cuál es tu objetivo? Que eso se arregle. Entonces, las personas muchas veces están resistidas a lo que es inevitable y fuera de eso no se fijan en sus objetivos y toman muy malas decisiones. Y la vida está formada, el curso de tu vida, de las decisiones. Entonces, volviendo a la gerencia, primero, ¿dónde estás parado? Y segundo, ¿cuáles son los objetivos? Planifica y hazte un plan de acción con eso. O sea, ¿tú qué quieres en la vida? Hay una planificación personal. Y es subjetivo. Ojo, porque te sirve a ti, no le sirve a nadie más. Que dice, mi sueño es irme a vivir a la montaña, algo súper sencillo, en una tiny house. Y el otro dice, no, el mío es una mansión de lujo con un yate. O sea, claro, hay gente que tiene una visión y una expectativa de su vida de cierta forma y todas muy distintas. Lo importante es la tuya, no la que la sociedad, la que la familia, la que te sirve a ti. Es decir, ¿cuál es la vida que quieres? Bueno, volvamos. Me encanta esta clase de gerencia, muy práctica. Y volvamos a esos otros 2 pilares que nos quedan faltando de poder personal. Bueno, esos 2 pilares son
la comunicación efectiva, que sirve para absolutamente todo, como digo yo, para vivir. Sí. Porque no es solo laboral, no es solo personal, es lograr resultados. La comunicación es todo en la vida. Incluso Siempre contigo mismo, claro, ¿no? y la ¿Cómo te comunicación comunicas? interna. Mira, yo digo, las novelas son una secuencia de problemas de comunicación. Si se acaban los problemas de comunicación, la novela dura un capítulo. Si yo te digo, uno de los personajes, mira, yo ya no te quiero a ti, quiero a este otro, además que embarazada, ya se acabó la novela. Lloraron media hora y se acabó. Pero las novelas son un drama y los dramas son problemas de comunicación. De comunicación. Consecutivos. Este no le dijo a este, le ocultó a este, pero entonces le dijo mentiras, el otro. Todos son problemas de comunicación que resuelven tan fácil. Vea, sentémonos todos en esta mesa los protagonistas de esta novela. ¿Usted qué tiene para decir? Usted, ya, listo, perfecto, usted no se habla, ya, quedemos así. Claro, y qué fácil es poder decidir no vivir tu vida como un drama, ¿no? Sí, y hay gente que es apegada al drama, porque aprende eso. Esas son esos Porque temas que hay creció que- viendo novelas. Claro, hay Crecimos gente con que le Mariala del Barrio. hay gente que le encanta el drama, la montaña rusa de emociones, la gran pelea con la gran reconciliación. A mí no, a mí me gustó una vida tranquila, estable y pacífica, en paz, armoniosa. Esas cosas de grandes sobresaltos me parece que genera mucho estrés, pero bueno, esa es una elección de vida. Claro. Entonces, pero es una elección de vida que qué te trae bienestar y qué no, cuál es la consecuencia. Entonces, la comunicación es absoluta y eso se entrena a lo largo de la vida. ¿Qué pasa con la comunicación? Está muy ligada también a los temas de inteligencia emocional. Entonces, la comunicación es algo que tiene una evolución en la vida, porque tú vas en general, digamos, aprendiendo sobre la comunicación en las interacciones, y es acumulativo cada vez. Dicen que una persona, digamos, presencial puede llegar a impactar la vida a lo largo de su vida, generar un impacto directo en cerca de unas 80,000 personas a lo Imagínate. largo de su vida. Es decir, gente con la que tú te cruzas y generas intercambio, puedes generar un impacto. Una Entonces, persona que no es famosa. nada, persona. no estamos hablando de redes sociales, que eso multiplica. Hay gente que tiene 100,000 seguidores o millones de seguidores. Esa persona Interacciones naturales. es con el que te cruzas, el portero que saludas, la persona de tu trabajo, más o menos eso puede pasar en la vida. Entonces imagínate lo valioso y lo importante que es tener una habilidad de comunicación. Y además, porque muchos de los temas que nos frustran es cuando uno se arrepiente de cosas. Entonces dice, le debía haber dicho tal cosa, debía haber o no debía haber dicho eso, Claro. ¿cierto? Muchos de los malestares con nosotros mismos, que es la mayor frustración, no con otros, sino con uno mismo, son problemas de comunicación. Casi siempre lo que la gente se arrepiente es de haberse comunicado mal. Inclusive no comunicar es mala comunicación. Es decir, yo También. no dije nada y se queda uno todo el tiempo, debía haber dicho. ¿Para Y eres una pared de silencio. Sí, entonces ese es un tema. Entonces la comunicación es importante. Y hay algo que en la vida lo tengo súper claro y es aprender técnicas y habilidades para negociación y resolución de conflictos es muy valioso para tener más poder. Porque la vida, todos los días tú negocias muchas cosas. La vida es una negociación constante. Tú estás en tu familia y van a ir a la finca porque hay puente y están negociando a qué hora salen. Eso es una negociación. Cuando nos devolvemos. Están negociando a quién llevan, están negociando a quién invitan. La vida es una constante negociación de quieres esto o esto, salimos a esta hora, vemos el partido, no vemos el partido. Es decir, en la vida diaria, más todas las negociaciones comerciales, las de trabajo, tú negocias con tu jefe los plazos cuando le entregas algo. Es decir, todo es una negociación. Entonces, tener habilidades y negociación te da un poder tremendo. Y no tenerlas te quita mucho poder. Entonces, eso para mí
En conclusión, tú activas tu poder personal si trabajas. Si eres un buen líder, un buen gerente, sabes negociar y eres un comunicador efectivo, tienes un poder tremendo. Tremendo. El poder personal se activa, se potencia, puedes lograr lo que quieras en la vida, lo que quieras. Pero hay una que llamo yo la kriptonita. Hay unos debilitantes del poder personal. ¿Y sabes cuál es el mayor debilitante del poder personal? Hay varios. Porque uno dice, esto me potencia, pero entonces, ¿qué es lo que hace Pero que no que lo no tenga llegue activado? allá, claro. Las relaciones humanas son la fuente mayor de inspiración, de potenciación, de gratitud, de bienestar. Pero si la relación humana es tóxica, no aporta, te afecta, es la fuente de decepción, de frustración, de tristeza y de bajo desempeño más tremenda que hay. Me llama mucho la atención lo que dices porque hace un rato te preguntaba, bueno, pueden haber personas que nos están viendo y dicen, bueno, las habilidades gerenciales son terminar lo que empiezo, hacer que las cosas pasen y nunca lo logro. Muy probablemente eso está relacionado con esas relaciones interpersonales, con ese entorno, con esas relaciones también no sanadas o de las que eres presa, ¿no? Mira, hay eso lo usa mucho Tony Robbins como una premisa que dice, ojo con quién te rodeas, sube tus estándares, porque tú puedes ser el reflejo de las 5 personas con las que más contacto tienes. Es decir, si tú andas con 5 maratonistas, probablemente serás el sexto, pero si tú andas con 5 borrachos, serás el sexto. Las relaciones humanas, el entorno. Si alguien dice y está viendo esto, no sé, no logro las cosas, atención. Puede haber cosas en ti, pero puede haber algo de entorno que te esté jalando hacia abajo o hacia atrás. Mira con quién estás teniendo intercambio. Las relaciones pueden ser fuente de estímulo, pero pueden ser fuente de que no logres nada, porque hay gente que expresa sus propias frustraciones y que todo el día te dice, eso es como ave de mal agüero, que todo el día eso no vas a poder, eso no funciona, eso ya todo el mundo lo hace. Sí, Entonces, que eso te no es nada critican, nuevo. te jalan hacia abajo. Y uno tiene que ser muy selectivo en sus relaciones y cuidar muy bien su entorno. Todo lo que oye, también cómo nutres tu Tu vida cabeza. interior, tu ¿Qué mente. es lo que oyes todos los días? ¿Cómo te alimentas? Realmente es nutrición mental, nutrición física. Entonces, ¿qué comentarios y qué conversaciones tienes? Entonces, las relaciones humanas tóxicas te quitan todo el poder Son la personal. kriptonita. Son debilitantes tremendos. A la gente le cuesta mucho porque las personas piensan que tenemos obligaciones. Incluso alguien me dice, bueno, es que yo puedo elegir intercambio con un amigo, no, pero si es con la familia política o mi propia familia, pues no. ¿Por qué? Eso es parte de los temas, Claro. los retos. Yo digo, si una persona tiene una relación tóxica entre hermanos, por ejemplo, no se hacen bien ni el uno al otro por X, Y o Z, lo más maduro no sería, mira, tú y yo no nos hacemos bien, no nos aportamos nada. Manejar la distancia es el mayor regalo que nos podemos dar. ¿Qué Claro. tiene de malo? Poner límites, ¿no? Claro, entonces hay gente que dice, no, porque es mi y viven en una relación mortificada. ¿Por qué? O sea, no es obligatorio, no es necesario. Entonces, eso hay que romperlo como esos son creencias, Sí, que es como tengo que soportar todo, me lo tengo que aguantar. ¿Por qué? me lo tengo que callar. Es la familia Ese que tipo me de tocó. cosas, claro, todo es accionable Claro. y las decisiones están en la capacidad y la fuerza que tenga la persona. Entonces, el poder personal se trabaja en las palancas, pero también hay que evitar los debilitantes. Entonces,
las relaciones tóxicas hay que eliminarlas de tu vida. Ay, es que ella fue mi mejor amiga del colegio, pero ahora es una persona negativa, todo el día me critica todo, pues no te está aportando. Las relaciones no son para siempre, pase lo que pase. Las relaciones se construyen, puede haber un afecto, puede haber una gratitud, pero no necesariamente es obligatorio continuar. Tener que soportar. ¿Por qué? No le hace bien a la humanidad. Totalmente, ni a ti. Oye, Sandra, gracias, de verdad. Este espacio ha sido muy, muy enriquecedor. Yo sé que nuestra audiencia quiere seguir escuchándote, entonces quiero que nos cuentes dónde te pueden ver. Quiero que nos regales ese mensaje final que solamente tú nos puedes entregar y dónde pueden seguir escuchando. Eres speaker, escribes, porque definitivamente has hecho un trabajo enorme en ti que enriquece el mundo a tu alrededor y que hoy nos ha llenado de herramientas y de valor para poder seguir creyendo en nuestros sueños, seguir creciendo como personas y seguir construyendo futuro. Bueno, primero estoy con el libro de Activa tu Poder Personal, trabajando en él, que próximamente saldrá disponible para el público. También tengo una cuenta en Instagram que se llama Sandra Suárez Poder Personal. No he estado muy activa últimamente por lo que he estado ahora, pero seguramente ya con el libro voy a retomar, voy a hacer unos en vivos. También en LinkedIn, como le dice la gente, Sandra Suárez Pérez, también me pueden encontrar, que ahí también comparto alguna información. Entonces, estoy súper disponible. Me encanta, tengo esa vocación de coach, de mentora. Sí, hoy lo vivimos. De compartir tantas cosas y también de aprender de las personas. Entonces, ¿qué les puedo decir como mensaje final? Yo creo que los seres humanos tenemos mucho, mucho potencial para aportar. Esa relación de lo que tenemos en el corazón, ese camino entre el corazón y la cabeza, hay que activarlo, hay que activar ese poder personal para estar mejor, servir mejor y poder trascender y no tener esos remordimientos de los que hablábamos ahora, sino mucha satisfacción en el fin de nuestros días. Gracias, Sandra. Fue muy enriquecedor estar contigo. Fue una dicha total tenerte en SET y aprendí muchísimo. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias.